que oscurece, ¿no? Sigamos. Con Marcelo y en la fiesta. No, claro, el abogado. No, pero aclará, ¿por qué ese es tu...? Lo que pasó acá es que... ¿Dónde trabajabas vos? Yo trabajaba en el Estado Nacional, cuando existía, ¿te acordás? El Estado. En los últimos años, lamentablemente, no lo vamos a decir acá, hospitales, universidades, escuelas, museos. Cosas importantes. Mucho ajuste. Claro. Y sobre todo durante los últimos 2 años, la última gestión del Museo Histórico Nacional es, la verdad, muy triste. Mucha gente que tuvo que irse, mucha gente que fue despedida. Horas extras, salarios recortados con una inflación galopante hace 2 años. Bueno, yo estoy ahí en la oleada. Por eso hoy la consigna era color rojo y a mí me chupó un huevo. Dije, yo tengo que hablar del sable corvo de San Martín. ¿Pero qué pasó? A ver, yo acabo de caer en la Argentina. ¿Por qué estamos hablando del sable corvo de San Martín? El sable corvo de San Martín, que desde el año 2015 fue restituido por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Museo Histórico Nacional. ¿Cómo no tenía Cristina? No, fue restituido durante la presidencia al Museo Histórico Nacional y ahora trascendió que el presidente Manos de Tijera, que necesita ayuda profesional, médica, urgente, ayer... Si alguien está escuchando a algún médico, por favor diríjase a la... Exacto, porque a ver, ¿quién no necesita ayuda? Yo necesito ayuda, pero no dirijo un país, hay una diferencia muy importante. Y bueno, a partir de ahí me escribió más gente que para mi cumpleaños. Yo contesté un mensaje, 2 mensajes, al quinto empecé a decir, bueno, no, voy a hacer un mensaje y lo voy a escuchar a todos. Así que esto lo voy a hacer un recorte y voy a hacer así, ting, ting, ting. Vas a mandar el corte, perfecto, me encantó. Yo trabajé casi 10 años en el Museo Histórico Nacional y mi trabajo era lisa y llanamente todos los días hablar del sable. Ante escuelas, ante universidades, turistas, embajadores, en inglés, en castellano, jardines de infantes. Entonces dije, bueno, es una excelente ocasión para contar muchas cosas que ya se estuvieron contando y un montón de otras cosas que nadie cuenta. A ver. Primero y principal, yo traje una foto que agradezco, mando saludos a todos mis compañeros y puntualmente mis compañeras del Museo Histórico Nacional que siguen ahí, resistiendo con salarios de hambre y yendo a trabajar gratis los fines de semana. Porque así se mantiene el Estado, con gente que pone el huevo, no como gente que abandona, como acá. Bueno, tranquilo, no te pongas mal. Por eso está de verdad. Tenemos una foto, la caja número 1. Esto que ven ahí es lisa y llanamente un estuche, un cofre que tenía el brigadier general Rosas, Juan Manuel, con la funda del sable corvo que le entregó el general José de San Martín. Tenemos la funda. La funda, ahí la ves, eso que ves. Solo la funda y la caja. En la foto siguiente vamos a ver la foto del cofre ya cerrado y tenemos ahí una placa. Esa placa es una placa de bronce que mandó a poner el brigadier general con la transcripción exacta de la cláusula del testamento de San Martín, que escribe el 23 de enero de 1844 en París, diciendo: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregada al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que, como argentino, he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataron de humillarla. Imagínense que San Martín te dedica esas palabras. ¿Qué haces? Armás una caja y le pones una chapa de bronce y cuando vienen a visitarte a tu casa, un amigo, le servís un whisky, vení que te voy a mostrar un regalito. Y tenía el sable corvo de San Martín, un arma redentora de un mundo, de un continente. ¿Por qué? Por la defensa que, en este caso, entre Francia y Gran Bretaña, Rosas va a presentar. Esto es muy interesante porque la historia sigue, San Martín muere, el sable termina en manos de Rosas, y Rosas tiene su propio testamento. En 1862, antes de morir, muchos años antes de morir, él consigna que el sable le será entregado a mi primer amigo, el señor don Juan Nepomuceno Terrero. Muerto mi dicho amigo, pasará a su esposa, la señora doña Juanita Rábago de Terrero, y por su muerte a cada uno de sus hijos e hija por escala de mayor edad. En 1877 Rosas muere, pero ya habían muerto los 2 primeros herederos, el matrimonio Terrero-Rábago. Por ende, el sable de San Martín quedó en poder de Máximo Terrero, que era el esposo de Manuelita Rosas, que todos la conocemos.
Ellos tuvieron el sable en su casa en Londres, porque luego de la batalla de Caseros se fueron a vivir al exilio. Durante 20 años estuvo ocupando ese sitio de honor, hasta que en el año 1896, Adolfo Pedro Carranza, que fue el primer director y pieza fundamental de la fundación del Museo Histórico Nacional en tanto institución, le escribe a Manuelita Rosas y le pide la donación del sable para que pueda ser exhibido en el Museo Histórico Nacional. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Esto que viene ahora es maravilloso y esto es una de las partes que a mí más me gusta charlar. ¿Por qué? Porque nadie habla de esto, o muy poca gente. Voy a citar a Andrea Roca, que es una colega antropóloga. Ella tiene una tesis muy interesante que publicó en el año 2003. Se puede encontrar, se puede descargar de manera gratuita del repositorio digital de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y ella lo que explica es que para Carranza, otra vez, el primer director del Museo Histórico Nacional y pieza clave de su fundación, era realmente incómodo tener que escribirle al exilio a la hija de Rosas para pedirle el sable del Libertador de América. ¿Por qué? Porque era el tirano. Exacto. Piensen que Carranza es íntimo amigo de Mitre. No hay Museo Histórico Nacional si no hay Mitre. No hay una primera historia de San Martín si no hay Mitre, porque Mitre, ¿qué hace? Muy pillo, muy inteligente, monopoliza todas las cartas, todos los documentos, los compila. Imagínense las cosas que no debe haber publicado. Algunas se perdieron, otras se prendieron fuego. Exacto, y construyen una épica de la organización del Estado Nacional en base a la superación de la barbarie, de ese lapsus oscuro en la historia que representaba Juan Manuel de Rosas. Y es interesante lo que cuenta Andrea Roca, esta antropóloga, en su tesis, porque cuenta que Manuela Rosas, Manuelita, aceptó el pedido de Carranza. Manuelita obviamente estaba en el exilio, sabía quién era Carranza, sabía quién era Rosas y sabía que estaban erigiendo un Museo Histórico Nacional los enemigos de su padre y, en definitiva, desde su perspectiva, de la República Argentina, y puso dos condiciones ella para la entrega del sable corvo de San Martín. Una, que el fragmento del testamento en el que el general José de San Martín explicita la lega del sable a su padre, fuese puesto en un cuadro y colgado donde fuese que se exhibiera el sable corvo de San Martín. Eso no sucedió nunca. No se lo... A mí me tocó trabajar en el Museo Histórico Nacional durante casi una década. Ninguno de los directores que estuvieron en el museo lo hicieron. Vayan y fíjense quiénes fueron los directores, porque hay mucha gente, digo, que después... se raja la vestidura. Bueno, son funcionarios políticos. ¿Tan difícil era hacer eso? No, difícil no. Es una decisión. Hay que preguntarle a los directores del Museo Histórico Nacional desde 1896 hasta la fecha por qué hay una decisión, ya sea por decisión u omisión, de no poner esa cláusula testamental que fue condición sine qua non de la donante. Claro. La otra condición, que esta hasta me parece un chascarrillo, que puso Manuelita, es que fuese su sobrino, que se llamaba Juan Manuel Ortiz de Rosas, quien hiciera la entrega del sable al museo en representación suya y de su marido. Andrea Roca, en su tesis, cuenta que la recepción del sable en 1896 por parte de un pariente directo del tirano depuesto empañaba, desde, por supuesto, la perspectiva historiográfica de los liberales, la acción. Claro. En palabras de Sarmiento, el error de San Martín de hacer ese apoyo explícito a Rosas. No es ningún error, Sarmiento, es que ustedes están parados en el lado oscuro de la historia, hay que decirlo, porque no se puede levantar a Mitre y a Sarmiento y levantar a San Martín. O no los leíste o no los entendiste a ninguno de los dos. Error, dice Andrea Roca, que se actualizaría en la recepción oficial, porque la figura del pariente de Rosas, que tenía evidentemente la legitimidad, se daba de a trompadas con la élite dominante que estaba construyendo un panteón de héroes en el cual Rosas era el enemigo. Entonces había que
construir toda una cronología, una historia, un relato nacional, una línea temporal, y de pronto, San Martín ¿qué pasa en el medio? Claro, San Martín te cagó la historia. No, tenés aparte la Revolución de Mayo, Belgrano, buenísimo, murió pobre, San Martín se fue al exilio. Bueno, no vamos a aplicar por qué se fue al exilio. Él no quería derramar sangre, no sé qué. Toda su vida derramó sangre San Martín. Y en el medio tenés un lapsus, un vacío. ¿Qué sigue? Y acá hablamos de los usos políticos de la historia. ¿Por qué el actual presidente de la nación quiere tomar ese sable? Porque el sable corvo de San Martín simboliza muchísimas cosas, pero entre tantas, la patria. Es el puntapié. ¿Por qué porque nadie se anima a hablar mal de San Martín? Porque San Martín es la Argentina. ¿Por qué nadie se anima a hablar mal de Belgrano? Y sí, podemos empezar a discutir a Dorrego, a Lavalle, a Rivadavia, a Sarmiento, porque esos vienen después, cuando ya hay independencia, cuando ya hay un mito de origen que explica que todos estemos acá dentro de esta narrativa. Entonces, como no se puede discutir, lo que hacemos es interpretarlo. Probablemente el presidente quiera hacer uso del sable de San Martín porque le representa la libertad. Para él la libertad económica, que San Martín evidentemente se daba de a sablazos con esa idea. Hay otros que dicen que quizá al presidente ya le llegó la factura de la luz y la motosierra le cuesta cargarla, entonces ahora va a ir a los sablazos. No lo sabemos, pero es muy interesante en estos usos políticos de la historia el rol de San Martín como el santo de la espada, inmaculado, el que nunca se equivocó, cuando en definitiva era un hombre de barrio, un hombre político que tomó decisiones, que se peleó con gente. Y un morocho, un marrón. Hoy leía un post muy interesante, ¿no te lo pasé? Muy interesante de análisis de por qué San Martín hace lo que hace. Por qué San Martín, que era un tipo que evidentemente fue hijo de alguien que no tenía que ver con la realidad. Bueno, no está. No lo sabemos. Hay actualmente un litigio judicial para hacerle un ADN a San Martín porque hay versiones trascendidas que indicarían que su madre en realidad no era la madre, sino que era una mujer guaraní. Hay muchísimos indicios. San Martín mismo hablaba guaraní, tenía un color de piel muy distinto al resto de su familia. Eran todos blancos y este era marrón. Tenía además, siempre se llevó bastante mal con su hermano, y algunos dicen hermanastro. Él cuando llega al famoso encuentro con las parcialidades indígenas mapuches en el sur, dice: yo soy uno de ustedes, vengo a acabar con 500 años de colonialismo. Digo... No, y lo que contaba este historiador, o por lo menos trataba de construir esa idea, era de por qué San Martín, que tenía una vida en Europa realizada, deja todo, vende todo y se vuelve, ¿no? Entonces él traía esta idea de, bueno, si a vos te arrancan de los brazos de tu vieja a los 4 años, suposición, no decía que era algo científico, esta idea de decir, bueno, ¿por qué el chabón deja todo y se viene con un sable corvo? Eso te iba a preguntar, ¿de dónde trae el sable corvo? ¿Lo trae de Europa? Primero, yo igual tendría mucho cuidado con esa perspectiva psicologista de San Martín. San Martín se vio muy influenciado por los ideales revolucionarios de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, esta idea de, avanzar contra el absolutismo monárquico, las prerrogativas de sangre. Siempre lo decimos, la mitad del ejército de San Martín eran pardos, mulatos, morenos, claro, que están peleando por su propia libertad. Esa es la libertad, hay que decirle al presidente, no la de la jornada laboral infinita de 12 horas que genera esclavos. El presidente no está a favor de la libertad, está a favor de la esclavitud. San Martín, si estuviese vivo, estaría evidentemente liderando la resistencia contra este mamarracho que nos toca representar. Volviendo a tu pregunta, el sable San Martín lo compra en Londres una vez que renuncia al ejército realista. Para España durante casi un siglo fue un traidor. Pasa por Londres y lo compra en Londres. Sin embargo, el sable de San Martín, fíjense, esta historia es increíble, lo antecede en más de 100 años. Cuando él lo compra, la hoja ya tenía más de 100 años. Tenemos una foto que es pasando las primeras, que muestra la empuñadura. La hoja tiene, como hoy diríamos, 300 años, está hecho con acero de Damasco, que no quiere decir que estuvo hecho en Siria, sino que cómo se forja, cómo se templa. Y la empuñadura que vemos ahí está hecha con madera de ébano de las Indias orientales, o sea, probablemente de las Indias.
Las especulaciones, sobre todo que se hicieron a partir del año 1967, cuando se recupera el sable luego del segundo robo en el Museo Histórico Nacional, por cuestiones políticas, no por cuestiones económicas, en un contexto en el cual no había democracia, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Embajada Británica, porque el sable viene de Londres, y varios historiadores se juntan y le hacen un estudio pero feroz con microscopios de barrido electrónico, y ahí se llega a la conclusión de que la empuñadura se la agregaron en Londres. Y que la hoja... No sabemos, algunos dicen que quizá venga de Medio Oriente, hay otros que dicen que quizá venga de el sur de España. Lo interesante en todo caso es por qué San Martín compra el sable. ¿Por qué corvo? Porque era un arma que San Martín, cuando él está todavía bajo el servicio de la corona, está peleando en Bailén durante la invasión napoleónica, él descubre ahí cómo la caballería, sin parar el trote, marchando los franceses, pero... Imagínate, una trompa. A toda velocidad. En vez de uno que nunca fue a la guerra y solo vio películas o videojuegos, se imagina los espadachines. No, con el sable, vos lo que hacías es con una mano, la mano izquierda, tomás las riendas y con la derecha, a diestra y siniestra, golpeás y cortás, golpeás y cortás. Entonces, no hay forma de parar eso. La efectividad y el golpe de efecto que generaba en la batalla, el avance de los granaderos a caballos, era feroz. Entonces dice San Martín, yo lo tengo que traer esto a América del Sur y con esto vamos a hacer la guerra de independencia. Se especula que San Martín es el primero, o si no, uno de los primeros en traer esta innovación tecnológica a América del Sur, que él la ve en los ejércitos franceses, porque los franceses, a su vez, antes de invadir España, invaden Egipto, porque se están peleando contra los ingleses, y ahí los franceses dicen, che, mirá este arma increíble que tenemos acá, tenemos que llevarla, con esto vamos a matar un par de ingleses. Funcionó. Vamos a seguir más adelante. Mirá, sé que estuve en Mendoza y estuve ahí visitando la base, la Concagua, y viendo lo que es esa cordillera impresionante. Y uno imagina, si bien se hizo por varios pasos al mismo tiempo, aparte cuando vas, está el viaje, ¿viste? Del cruce de los Andes, está la gente que lo hace, que va a caballo, o incluso hay también distintas travesías a pie. Uno dice, ¿cómo puede ser que este tipo imaginó que iba a cruzar los Andes? Porque una cosa, ya pensarlo es una locura. Ver esas montañas, porque no es una montaña que cruzás, es un territorio de montañas. Y hacerlo por varios lados al mismo tiempo. Sin pueblos, sin víveres. En verano para evitar la nieve. A la noche, 12 grados bajo cero. Hace frío igual, aunque no haya nieve. 500 soldados mueren tratando de cruzar. No hay forma de entender a San Martín y no hay forma de entender a este país si no entendemos el costado romántico, ideológico, profundamente zurdito, para usar la narrativa actual en términos de la creatividad y de la ruptura de lo que estaba establecido.